A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Podemos ver que en esta palabra, si el Señor es nuestro consejero, no la vecina ni la amiga que nos dice, mire, use la pata de conejo, use la ruda, use la lotería, vaya, compre lotería, deje ese hombre que es malo, no luche por él, ya no siga así, mejor divórciese. Esos son los consejos del vecino. Respecto a eso, en cambio, los consejos que recibimos de nosotros mismos incluso, nosotros mismos somos mal aconsejados por nosotros mismos. Es consejo personal. Y eso es la conciencia la que nos está aconsejando. Entonces, quien nos debe aconsejar es el Padre maravilloso en las noches, a nuestra conciencia. Y dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. En todas nuestras situaciones y circunstancias ponemos al Señor siempre. Él es el más importante, Él es el maravilloso, Él es el digno de alabanza, aún en medio de todas las situaciones, porque está a mi diestra, dice. No he sido conmovido. Muchos hermanos, a la diestra quien tienen. Y por eso esto no lo estoy grabando. Es al enemigo. Duermen con él. Duermen con él. O lo tienen a la puerta. Y no solo se da daño a sí mismo, sino a la familia. A todo su entorno. El entorno es un entorno de pleito, de contienda y de desgracia. Porque no es el Señor quien está dando consejos, sino el enemigo y su grupo y su pandilla. Porque dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pues esas huestes de maldad no solo están afuera de la casa, están adentro. Porque les permitimos entrar por nuestra carne, por nuestro egoísmo, por nuestra mala conciencia. Quiero que oremos de nuevo nosotros aquí antes de enviar este mensaje a través de la red, para que pidamos perdón al Señor y que saben que ustedes y yo predicamos. Ustedes oran para que lo que yo estoy hablando lleve poder. Pero si nosotros mismos tenemos al consejero de consejeros, de los malignos, al enemigo, ¿qué van a abonar si sumamos nuestra fe para ser poderosos? Porque dice que uno hace correr ¿cuántos? ¿Cuántos sabemos aquí? Pero que debemos de estar conectados y debemos de estar metidos en el rollo, como dicen, no quejándonos de las circunstancias. Esas circunstancias las va a cambiar Dios cuando mi conciencia sea buena. Cuando yo sea paciente, cuando yo sea amoroso, cuando yo cumpla con ese fruto del Espíritu. Todo se mueve. Él está trabajando con nosotros. Y a veces usa y deja al enemigo que entre para que nos dé garrote. Pero hay unos que bien garroteados y siguen renegando. Siguen con el enemigo, hablando mal de los que lo aman. En nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Te presentamos nuestra mente, nuestra conciencia. Te pedimos perdón, Señor, a nuestra mente, para que cambiemos y dejemos en lo malo, porque tú nos has dicho que has puesto el bien y el mal delante de nosotros, que escojamos pues el bien, que podamos tener tu sabiduría, tu consejo para escoger el bien. Nos llenemos de ti y no, Señor, del enemigo y de todos sus consejeros, Señor, sino de ti, Señor. Que seas tú, Señor, al lado nuestro, Señor, dándonos consejo. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy le he titulado Tomemos conciencia. Tomar conciencia es reflexionar sobre nosotros mismos. Y usted que me está viendo a través de la red, también le invito a que reflexione sobre usted mismo y analice cómo camina. Si camina con el bien o camina con el mal. Solo hay dos caminos para vivir en esta vida. Lo más difícil en nosotros es tomar conciencia de lo bueno y lo malo, porque hemos venido viendo y siendo bombardeados por cosas malas, por cosas negativas, por cosas incorrectas. El carácter y la conciencia en nosotros es lo más difícil de cambiar. Yo le diría como un coco, duro de pelar. Como un coco, duro de pelar. Porque si no tenemos herramientas, no hay ni una piedra con que darle al coco, romperlo es difícil. Así es el carácter de nosotros y así es la conciencia.
Entonces, vamos a hablar y aprender un poco de esto. Cada uno rendirá cuentas a Dios de su comportamiento, sea bueno o sea malo. Uno, cuando se interesa en los demás, se carga por las circunstancias y situaciones que rodean a los demás, las actitudes que uno ve, porque son hermanos y el Señor nos manda a estar atentos, a atender a los hermanos, a estar atentos a sus necesidades, pero de en últimas, es sálvese quien pueda. Es individual, de manera que cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra. Cada uno de nosotros debe soltar las cadenas que el enemigo pone. Debemos dejar y hacer morir la carne, porque así dice en Gálatas, haced morir lo terrenal en vosotros. Y viene una lista. No es que usted la va a adivinar o se la van a revelar. No, ahí está la lista. Debemos trabajar con esa lista. ¿Qué es el asunto de la conciencia? Porque hay gente que ni siquiera sabe qué es eso. Conciencia es conocimiento del bien y el mal, resumido. Allá en el fondo sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero argumentamos, usamos pensamientos, ponemos ejemplos, usamos hasta la Biblia. Una vez estaba hablando con un hombre borracho y me dice, yo todos los días tomo la Santa Cena, me como un pan con un vino. Semejante herejía. Así, y convencido, y gran cristiano, en primera fila en la iglesia. Todos los días, dice, tomo la cena del Señor, dice, me tomo un vinito con un pancito. ¿Qué le parece ese concepto a usted de la Santa Cena que toma ese Señor? Pues hace muchos años. El Señor me trae a memoria de esa situación, de cómo pueden haber conceptos, pensamientos, ejemplos, argumentos, ideas, teorías, que decimos que son bíblicas. Él todos los días, ¿sí? Tomo mi Santa Cena. Y en el almuerzo tomo mi Santa Cena. Así que él no desayuna con eso. La Biblia dice que no bebamos trago porque en él hay disolución. Por eso es que yo le digo que no. Y también por los ejemplos que uno ve, cómo se destruyen las familias, por eso. Pero entonces la gente siempre argumenta. Estos son decisiones. También recuerdo otro hombre que tomaba lo loco, le gustaba el whisky. Y un día en una reunión, un hombre importante, dijo, esta cosa, y dijo una grosería, ya no voy a volver a beber más, y ni voy a volver a fumar más. Y no lo volvió a hacer. Es un hombre de carácter, pero no tiene a Dios, y se fue sin Dios. Tenía una conciencia bien fuerte. De las acciones y las decisiones tiene mucho que ver con su conciencia y mi conciencia. Yo decido si hago bien o hago mal. Esas son decisiones nuestras, eso es lo que Dios le llama libre albedrío. Libre albedrío. La conciencia moral, esa conciencia moral que dice la gente, esto lo enseñan en psicología. Es el núcleo más secreto y sagrado del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es una conciencia moral. Y esta la tienen aún los que dicen que son ateos, porque viene implícita en nosotros. Nacemos con cierto conocimiento del bien y el mal. Por eso es que a veces decimos, este hombre no es cristiano, pero qué buena gente que es, qué comportamiento tan decente tiene, qué actitud tan correcta tiene, él siempre hace las cosas bien, pero no conoce de Dios. En cambio hay cristianos que lo hacen todo mal, dicen algunos, porque es inclinado a la mala conciencia, porque todavía Dios no ha trabajado en esa área, no tiene buen discernimiento entre lo bueno y lo malo, no ha permitido que Dios ponga ese bloque que es su presencia dentro de nosotros. Y esto se enseña en las universidades, que la verdad es relativa. Eso lo enseñan, que la verdad es relativa, que la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y solo hay una verdad, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es la verdad. No hay otra verdad. La verdad en este mundo es relativa, mezclada, mezclas, sincretismo.
Se mezcla todo y se justifica todo y se arregla todo porque no viene el consejo de Dios implícito dentro de ese consejo, sino que es el consejo de los estudiosos filosóficos. Por eso es que dice que la filosofía lo guía a unos enredos tremendos, porque solo Dios tiene la verdadera, la verdad pura, que es Cristo. Segunda de Corintios 10, 5, 6, los que buscan ahí, busquen. ¿Qué debemos hacer nosotros para mejorar nuestra conciencia? Para entrar en esa obediencia que debemos entrar, que es obedecer la palabra. Y este es un trabajo que nos dura toda la vida. Todos los días estamos derribando cosas, borrando cosas, quitando cosas, poniendo cosas, quitemos cosas malas y pongamos cosas buenas. Segunda Corintios 10, 5 y 6 dice, derribando argumentos. ¿Quién derriba esos argumentos? La palabra de Dios. Y toda altivez, a uno lo enseñan. Para ser buen ejecutivo le dicen, póngase recto, agarre su maletín. Yo fui entrenada en eso. Aunque no tenga un papel adentro, haga como que usted ahí carga la ley. No me lo enseñaron en mercadeo. ¿Qué llevaba adentro? Maquillaje, un buen traje, una buena presencia y saberse las cualidades del producto, no importando si era bueno o malo. Resalte lo que es bueno, le dice, y lo otro tápelo. Y yo era de las que decía, no, pero es que ese producto mancha. Cállese, me decía, jamás ni lo piense. Diga que el producto limpia. Eso es las enseñanzas naturales. Pero Dios, ¿qué le dice? Que derribemos esos argumentos, que derribemos la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa gente que usa el conocimiento de Dios para acomodarla para sí, para sus vicios, tiene altivez y tiene argumentos suyos, no de Dios. Estoy usando el vino, pero puede ser la comida, puede ser la infidelidad, puede ser el robar, puede ser X, Y, Z, cosas incorrectas que las queremos acomodar. En este tiempo se quiere acomodar la palabra, hasta quieren borrar versículos que no les conviene, contra el conocimiento de Dios, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué vivimos pensando? ¿Qué vivimos pensando? Los pensamientos tienen que ser alineados con Cristo para que caminemos y hagamos las cosas como debe ser. Dice, y estando atentos para castigar toda desobediencia. ¿Sabe qué pasa ahora en esta juventud? Los padres han perdido la autoridad. Los hijos hacen lo que les da la gana. Y por eso estamos como estamos. Llegan a su casa a la hora que se les antoja y se van a la hora que les antoja. Yo bendigo a Dios por mi esposo, porque él siempre, aunque se fueran, peleaba. Y decía, aquí mando yo. Y aquí van a llegar a la hora que yo digo. Y no es fácil. Pero cuando el padre pierde la autoridad, como la han perdido muchos, y muchos cristianos están en esa situación, porque también se han desviado a estar en el negocio, en otras cosas, y entonces los hijos han sido descuidados. Nunca es tarde para retomar el camino y llevar esos pensamientos cautivos y ser prontos para castigar la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos de ser obedientes a Dios, y para empezar a ser obedientes a Dios tenemos que empezar a ser obedientes en lo natural. Obedecer a la autoridad, obedecer, hay muchas cosas que se debe obedecer, pero no lo hacemos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una conciencia mezclada respecto a las leyes. Hay leyes naturales que son para nuestro bien. Si yo me paso en rojo, me estoy arriesgando. Y yo tengo la culpa porque me pasé. Para poner un ejemplo. Para hacer una buena confesión, porque debemos confesar nuestros pecados, porque Él dice que si no confesamos nuestros pecados, nuestros errores, no llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo, no hay cambios en nuestra vida. Nos estamos engañando, podemos estar haciendo obra, pero esa obra no es una obra que realmente nos está ayudando a nosotros. Para hacer una buena confesión hay que hacer un buen examen de conciencia.
examen de conciencia. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy reaccionando a todas las circunstancias? Después de hacer ese examen, debe haber arrepentimiento por las malas obras. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de nuestra manera de pensar. Cambio que Dios va a ir haciendo cuando cambiemos en la mente, Él va a hacer en el corazón. Respecto a pecar. Respetar la palabra de Dios. Un cambio profundo. Morir verdaderamente a nosotros mismos. Que podamos decir con toda plenitud, con toda autoridad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hay muchos cristianos diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero yo aquí voy con lo que a mí me da la gana y hago lo que yo quiero y le digo a quien quiera sus cuatro y no importa. ¿Realmente Cristo está viviendo? Reflexionemos si estamos realmente siendo sinceros, tenemos una buena conciencia o una mala conciencia o una conciencia mezclada. Blancos o negros. Acuérdese que los grises no entrarán. Blanco o negro. Salmo 51, 17. Los que tienen su Biblia ahí, por favor, busque el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que es lo que Dios dice que quiere que nosotros hagamos. Que nos arrepintamos de nuestros pecados profundamente. Que en nuestro corazón haya dolor por fallar, haya conmiseración, no. Dolor profundo por estar haciendo lo incorrecto. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él no va a despreciar a alguien que vaya en su oración privada a decirle, Señor, he pecado. He estado haciendo cosas incorrectas, he estado perdiendo el tiempo, he estado criticando, he estado mirando al otro en vez de mirar adentro de mí. ¿Qué hay mal para entregártelo a ti? Él recibe ese corazón humillado, ese corazón contrito, y lo cambia, lo transforma, y nos hace personas de bien. Pida esto, Salmo 51, 10. Pida esto, Salmo 51, 10. Pida esto, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros, nuestra casa, nuestro país, nuestro mundo de cristianos, necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto con una buena conciencia dentro de mí. Pida esto. Yo llevo muchos años orándolo allá en mi oración privada, diciéndole que quiero cambiar y cuando fallo me entristece. Pero sigo intentando y sigo buscando, sigo y seguiré hasta que vea cambios. Porque todos estamos en ese proceso gris. Todas las influencias de pensamientos, ideas nuestras que nos han metido, que escuchamos, que vemos, que han estado ahí, deben ser sacadas de nosotros. Arrepentimiento es confesión de pecado. Hay gente que cree que arrepentimiento y confesión de pecado solo es para los que no conocen a Cristo, y entonces hay que predicarles el plan de salvación para que vengan a Cristo, y solo ellos necesitan arrepentirse todos los días. A cada momento tenemos que vivir arrepintiéndonos porque vivimos haciendo cosas incorrectas. Debemos reconocer nuestros pecados, ese es el paso número 1, reconocer nuestros pecados. Al arrepentirnos debemos admitir que hemos pecado. Si no lo hacemos, no hay verdadero arrepentimiento, no hay remisión de pecado y no hay cambio. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es maldad, lo malo es pecado. Cada detalle, cada cosa que hacemos contraria a la palabra es pecado. Hay gente que dice, pero es que yo, ¿qué pecado voy a confesar hoy?
ni siquiera tiene conciencia ni sabe qué es pecar. Pecar es hacer cosas malas. Solo hay dos lados, lo buena conciencia o mala conciencia. Necesitamos que nuestra conciencia sea limpia de todas esas cosas malas, malos pensamientos, malas ideas, malas acciones. Hay tantas cosas que hacemos que necesitan ser limpiadas. El arrepentimiento es confesión de ofensas. A veces hemos ofendido y no nos arrepentimos. Es que yo tenía la razón, dice, ahí van los argumentos y la justificación. Es que esa persona me hizo esto, me hizo lo otro, me hace la vida de cuadritos. El Señor no dice eso, el Señor dice que confesemos las ofensas. Podemos ir en oración a confesar las ofensas que nos han hecho otros para que Dios borre la raíz de amargura dentro de nosotros, porque el atesoramiento de cosas no perdonadas se vuelven raíces de amargura. El arrepentimiento es el medio que nos ha proporcionado Dios para liberarnos de nuestros pecados y recibir ese perdón que necesitamos para poder ser limpios. Santiago 5:16a. Santiago 5:16a. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué dice la palabra? Que confesemos. ¿Tiene algo contra el hermano? Llévelo a comer y dígale, yo estoy herido, usted me hizo cosas malas, te las tengo que decir para que nos sanemos mutuamente. Porque nos vivimos hiriendo, nos vivimos haciendo cosas o nos han hecho cosas graves y las tenemos ahí escondidas, tapadas con un buen mantel almidonado, en una canastita. Bien lindo ahí por encima. Y abajo tiene la culebra con sus huevos. Eso es lo que hay en la canastita. Culebras con huevos. Y eso lo va a llevar usted donde se vaya. Y donde esté, ahí va a ir la canastita con la culebra y los huevos. Porque el diablo es el que encuba esas cosas que llevan raíces de amargura. Y dice, y orad unos por otros. No podemos estar enojados unos con otros, debemos de estar orando unos por otros, para que seáis sanados, porque estamos enfermos, comiendo huevos del diablo, de la canastita, con el mantel almidonado, apariencias de piedad, apariencias de maldad adentro, y por fuera sepulcros blanqueados, dice la palabra. El Señor fue claro. Los sacerdotes siempre estaban bien arreglados, bien vestidos, pero por dentro, intrigando contra él, con huevitos guardados de culebra, con manteles bien almidonados y lindos y bordados. Entonces debemos confesar las ofensas unos a otros. Tenemos algo contra el otro, vayamos ahí en privado y hablemos y oremos para que seamos sanados. El arrepentimiento a veces requiere mucho valor, mucha fortaleza, muchas lágrimas, constantes oraciones e incansables esfuerzos para vivir los mandamientos del Señor. Cuesta perdonar cosas que le han ofendido a usted profundamente y que usted puso su confianza en una persona y esa persona la usó y la hundió, la masacró. Eso cuesta perdonar. Y requiere valor también para ir y mirar a la cara a la persona y seguir la mano. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no, eso queda ahí. Proverbios 28:13. Busque por ahí en su Biblia, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Puede que prospere económicamente, pero allá en su vida privada va a haber tristeza, amargura, desánimo, desolación. Porque Dios siempre suelta algo, pero esas cosas tocan todo. Tocan todo. Las raíces de amargura anulan a las personas. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí, para que haya arrepentimiento, debe haber confesión.
para alcanzar esa misericordia de Dios que venga y cambie nuestra vida y nos ponga ese gozo y esa paz sobrenatural que solo a Él lo da, que podamos entrar a su presencia y recibir de su toque, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese consuelo y ese ver su mano de poder accionando. Solo bien limpiecitos podemos conseguirlo. El que encubre su pecado no prosperará. No sigamos encubriendo más los pecados, hablémoslos unos con otros en privado. Reconciliémonos unos con otros para que alcancemos misericordia. Hay que tomar conciencia del pecado. La palabra dice en Hebreos 3:19, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos queremos vivir felices y contentos. Todos queremos que nuestra familia prospere. Si usted escucha a los de la caravana, ¿qué es lo que anhelan? Quiero ir a trabajar, ganar dólares para que mi familia viva bien. Pues fíjense que no es ir a la caravana donde los gringos, es ir a Cristo, al Señor, y de arrepentirse de los pecados, convertirse para que borre nuestro pecado y para que venga de la presencia del Señor tiempos de alegría, de gozo, de refrigerio, de prosperidad. A veces estamos buscando en otro lugar la felicidad. Está donde usted está, si usted está en paz con Dios y con sus hermanos. Ahí está la felicidad. El llamado al verdadero arrepentimiento lo encontramos en Isaías 1:16 al 18. Isaías 1:16 al 18. Lavaos y limpiaos, dice. Lavaos y limpiaos. ¿Qué nos lava? La palabra. ¿Qué nos limpia? La palabra. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aquí está hablando el Señor y diciendo cómo nos vamos a limpiar. Que quitemos las cosas que le son desagradables a Él en nuestro accionar, en nuestras obras delante de Él. Dejad de hacer lo malo. Cuando dice dejad es un comando, cuando dice quitad es un comando. Dios le está ordenando a usted que quite la iniquidad de su casa, de su vida, y le está diciendo que deje de hacer lo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? El fruto de la carne. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Busquen Gálatas esa lista y analícese con esa lista. Ira, contiendas, enojos, disensiones, herejía, fornicación, adulterio, etcétera, 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 porque la lista sigue. Tengo poco tiempo y no se la sigo diciendo porque yo me la examino. Usted se la tiene que saber de memoria y vivirse examinando si usted está actuando según Dios quiere. Dios no va a bajar del cielo a quitar lo que le dijo que lo quite usted. Que tome decisión de dejar esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto. Decisiones, convicción en sus decisiones. El 17 dice, aprended, otro comando, a hacer el bien. Eso se aprende, se practica. Buscad el juicio, que sea correcto. Eso es realmente el que nos justifica. Que busquemos ser rectos. Si a alguien hemos agraviado, le hemos robado, porque robar no solo es dinero, sino también su honra, pidámosle perdón por haberlo deshonrado. Debemos hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y el 18 dice el Señor, después de haber hecho esto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahí ya pagaste la cuenta. Si usted debía esa cuenta, no solo es de dinero, más es de honor, de honradez, de respeto. Esas son las mayores cuentas que Dios quiere que nosotros tengamos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hacemos esa listita de arriba del 16 y el 17, el 18 ya es el refrigerio.
Y esto se hace con un arrepentimiento genuino, con una buena conciencia, con un examen de conciencia profundo de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos caminando, siendo testimonio bueno o malo. Convertirse, que es recibir a Cristo, es abrir esa puerta, dejarlo pasar, es parte del paquete. Pero el paquete grande es lo que le digo ahora, convivir con Él. Convertirse es convivir con Cristo, que Él esté contento en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, para dejarlo permanecer con nosotros y que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en nosotros, que le demos espacio al Espíritu Santo para hablarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos defiende, nos ayuda, está ahí para acompañarnos en el cambio. Hechos 26, 18. Busque ahí en su Biblia, Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan. Hoy espero en el nombre de Jesús que muchos ojos estén siendo abiertos, espirituales, que muchos estén reflexionando acerca de lo bueno y lo malo, acerca de la conciencia. ¿Para qué? Para que seamos trasladados de tinieblas a luz, para que esa tiniebla que el enemigo mete alrededor nuestro y en nuestras vidas desaparezca, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. No hay blancos, no hay grises. O está con el príncipe de este mundo, o está con el rey de reyes y señor de señores. Hay dos lados. A ratos estamos caminando con el otro, pues. Reflexionemos, meditemos y deshagámonos de nuevo de eso y volvamos de nuevo a casa, como el hijo pródigo, que se fue a comer con los cerdos. Siempre hay chance de volver a entrar de nuevo a casa, para que reciban por la fe que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estamos buscando santidad en este proceso que todavía estamos llevando en esta tierra. A veces creen que estamos buscando pescar gente, llenar iglesias. Óigame, usted va a dar cuenta de usted primero. Sí está bien llevar la gente atrás, pero primero tengo que trabajar bien fuertemente conmigo mismo si estoy verdaderamente convertida, si estoy arrepentida, si vivo en paz. Porque eso va a provocar milagros, maravillas y prodigios atrás. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya nosotros ya no somos del montón. Estamos buscando esa santidad de Dios. El Señor es el que borra los pecados. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo. ¿Qué quiere decir? Ante todo. Los negocios, los hermanos, los hijos, el marido, las cosas, la ropa, la tele. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. El amor se obtiene practicándolo también. Usted decide amar y ser atento, usted decide también. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si en amor usted va al que lo ofendió y lo perdona, abraza de corazón. Hay borrón de pecados en ambos lados. Estamos necesitando de borrones de pecados, porque es necesario que Dios tenga el espacio para limpiarnos de esa maldad, para que nos reconciliemos y vivamos en armonía. Tomemos conciencia de lo que dice la palabra, conciencia de pecado, conciencia de justicia y conciencia de juicio. Porque el Señor nos manda la palabra. Y dice que el Espíritu Santo es el que convence, pero va a convencer cuando yo lo deje que me convenza. Él va a convencer cuando yo lo deje que me convenza. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo tengo que dejarlo porque tengo un libre albedrío. Yo decido hacer cosas buenas o malas. Yo decido. Si me dejo convencer del Espíritu Santo, de que Él entre y me convenza de pecado, de justicia y de juicio, Él puede hacer la obra.
pero si yo no lo dejo, no. A veces queremos dejarle partes a Dios y partes para nosotros y partes para el otro. 3 partes, estamos tripartitas, bien partidos. La conciencia cauterizada. ¿Quiénes tienen ya la conciencia cauterizada? Los que ya no dejan entrar al Espíritu Santo para nada. ¿Qué le sucede a la conciencia cuando no escuchamos su voz y pasamos por alto las normas divinas? Porque Dios tiene normas divinas. Si nosotros ya no queremos obedecer a la palabra, ya no queremos seguir normas divinas, con el tiempo esta persona queda cauterizada. Es decir, se vuelve tan insensible como la cicatriz que se forma al aplicar en la piel un hierro para marcar. Esa piel ya está insensible, es un callo. Y cuando ya hay callo en la conciencia, el Espíritu Santo ya no penetra. En cambio, una conciencia educada por la palabra de Dios es una persona confiable. Pudo haber sido bien mala, pero vino a Dios y empezó a dejarse moldear, a dejarse guiar, a dejarse transformar. Esta persona viene a ser gran bendición. Vamos a ir a la palabra en 1 Timoteo 4:2. ¿Por qué sucede esto de la conciencia cauterizada? La hipocresía de mentirosos. Dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando se tiene la conciencia cauterizada, somos grandes mentirosos. No dejamos que el Espíritu Santo haga cambios y vivimos teniendo máscaras. No hay conciencia de pecado en una persona con la conciencia cauterizada. Juan 16:8-11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Una persona con la conciencia cauterizada no está creyendo a la palabra, no está creyendo en Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El que peca no cree, se sale de la fe, pues permanecemos en Cristo solo por la fe. Tomemos conciencia de la necesidad de arrepentirnos. Tomemos conciencia entre lo bueno y lo malo. Venimos a esta tierra con el propósito de crecer y progresar, lo que constituye un proceso de toda la vida. Durante este periodo todos pecamos, pero tenemos, como dice Romanos 3:23, que arrepentirnos. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras por debilidad y en otras ocasiones debido a nuestra desobediencia deliberada. Tenemos necesidad de arrepentirnos porque eso provoca una verdadera conversión. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Hay gente que se siente tan santa que como que caminar en el aire. La verdad, todos caminamos en esta tierra polvosa donde debemos vivir arrepintiéndonos permanentemente de estar pecando unos a otros y estar haciendo cosas incorrectas para meternos en lo correcto. Jesús es la verdad, Jesús es lo único que tenemos realmente. Así decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Aun cuando decimos que hemos aceptado a Cristo, no lo estamos honrando, entonces estamos haciendo cosas incorrectas. El Señor es justo en perdonarnos. 1 Juan 1:9, y con esto concluyo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber arrepentimiento, revisión de esa conciencia y tener la convicción y el deseo de cambio. Si no estamos pasando el tiempo, si usted no conoce de Cristo y me está escuchando a través de la red o a través de la televisión, cualquiera de estos medios, hoy le invito a que busque de Cristo, hoy le invito a que se arrepienta de sus pecados y comience una nueva vida en Cristo. Si usted está dispuesto, después de escuchar esto acerca de la conciencia del bien y el mal, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que limpies mi mente, mi corazón, mi alma y que me recibas como tu hijo.
Hoy recibo a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor, y quiero caminar contigo, Señor, que borres todos mis pecados y borres toda mi maldad. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien ha estado separado de Cristo y quiere reconciliarse, también oremos ahora. Padre, sé que he pecado, sé que he estado haciendo lo malo, sé que he tenido mala conciencia. Hoy me arrepiento de vivir esa vida equivocada, sirviendo al enemigo o sirviendo a mis propósitos. Te pido que me perdones y que limpies mi mente, mi corazón y mi alma de toda maldad. Hoy quiero comenzar de nuevo un caminar contigo. Hoy quiero comenzar de nuevo abriendo espacio a tu espíritu para que me lleve a tu palabra y me lleve a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Le agradecemos su atención y queremos que siempre nos siga sintonizando. Somos Tejes, testigos de Jesús al mundo. Estamos transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras. Les bendecimos, les amamos y deseamos que este mensaje sea de edificación para su vida y que usted pase el mensaje a otros, porque todos tenemos el deber de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y este es trabajo suyo y mío. En el nombre de Jesús les bendecimos y les saludamos.